Hola, muy buenas noches, días o tardes, depende de la hora en la que estén viendo la grabación de la clase. Y pues bueno, continuando con la parte de la celularidad de los tipos de epitelio, seguimos, vamos a ir desde la parte inferior hasta vías altas, ¿ok? Que llegar hasta el riñón. Ya vimos la parte de la uretra y ahorita nos vamos al Seguimos con un poquito de la parte de la uretra y ese es el epitelio cilíndrico. Sí, el epitelio cilíndrico. ¿Y cuál es la ubicación de este tipo de epitelio? Este tipo de epitelio, que es cilíndrico pseudoestratificado, como le llaman, en los hombres es la parte del epitelio que se encuentra en mayor distribución y se encuentra en la uretra membranosa pasando por esta uretra, la uretra membranosa, pasando por la esponja, la uretra esponjosa, hasta la fosa navicular. También se dice que en los conductos de la vesícula seminal o próstata, los conductos prostáticos, se puede encontrar este tipo de epitelio, pero solamente lo podemos encontrar cuando se realiza algún tipo de masaje prostático. Y en las mujeres también se encuentra, pero en la parte media de la uretra, que como acá lo dice, que están como focos, es decir, que no es que estén distribuidos de manera uniforme, sino están en pequeñas zonas, por lo cual es por ello que se encuentra en pequeñas cantidades, pero sí las se puede encontrar en dado caso que la muestra fue recolectada como en primer chorro. También se encuentra en el endocervix y el endometrio. Esto me puede indicar que si yo encuentro en gran cantidad es que hay una contaminación con flujo vaginal. También en las personas que tienen en la vejiga nidos de von Brunn, podemos ver este tipo de epitelio. ¿Qué son los nidos de von Brunn? Son invaginaciones de la capa superficial del urotelio y hacia la lámina propia. Este tipo de células llegan a tener forma de nido, pero no muestran atipias. ¿Ok? Al final de cuentas, este tipo de nidos va a formar una cistitis quística. ¿Tiene relevancia estos tipos de nidos de Von Brunn? Sí lo tienen, porque estos pueden crecer y obstruir o causar hematuria y puede aparentar un tipo de tumor, y cuando se observan en cistoscopía se puede observar esas pequeños nidos, ¿no? Esos pequeños quistes. Pero pues eso es algo benigno y que es algo normal que puede estar en personas y a veces no les puede causar o no les causa ningún síntoma. Las características morfológicas de las células cilíndricas, ¿cuáles son? El tamaño es de 15 a 30. La forma de la célula puede ser rectangular, puede ser cilíndrica o en forma de lágrima. ¿Ok? Esas tres formas puede tener. El aspecto del citoplasma puede ser granular y granular grueso. La relación núcleo-citoplasma es baja, ¿ok? Y el núcleo, la forma como es oval. La cromatina es granular fino y la membrana nuclear, como es delgada. ¿Puede tener nucleolos? Sí. Puede tener uno o puede tener dos. Esas son las características morfológicas de las células cilíndricas. En esas imágenes que ya habíamos visto anteriormente, esas células cilíndricas pueden estar en formas o en agrupaciones empalizadas
o en forma de panal de abejas, dependiendo del ángulo del que yo lo esté observando. Acuérdense, si es de vista lateral, las puedo observar en formas empalizadas. Y en esta imagen se pueden notar algunos pequeños granulaciones en el extremo apical. En cuanto al panal de abeja, es cuando se observa desde la vista superior. ¿Ok? Vean acá en esas otras imágenes, este, cómo es la forma rectangular o la forma en lágrima. El núcleo puede ser ovalado o redondo y los nucleolos pueden estar o no presentes, como por ejemplo acá que vemos uno pequeño. Este, Normalmente los núcleos siempre están cargados hacia un extremo. Y pues vean acá, y este tiene granulaciones en la parte de su citoplasma. Esas son otras imágenes de células cilíndricas. Acá vemos las características que es el núcleo excéntrico y se dice que hay un pequeño nucleolo. ¿Ok? Esa es por tinción de Stinger-Malvin, en campo claro, en objetivo de 100x. Casi le pusieron aumento. En esta otra imagen son siempre células cilíndricas, pero el citoplasma bueno, sigue siendo homogéneo y presentan núcleos elípticos a ovalados. Y la tinción siempre es de Stinger-Malvin, es una tinción supravital. En esta célula cilíndrica, que es pequeña o es cauda, o que tiene una pequeña cola, este, este pequeño punto me indica que acá fue o que hubo una unión con otra célula, ¿ok? Principalmente acá a la membrana basal, dice. Eh, Acá las células cilíndricas con el núcleo excéntrico y el citoplasma homogéneo. Ya habíamos visto qué significa citoplasma homogéneo. Eh, esa es otra célula cilíndrica en la cual la región apical o superficial se ven esos dos gránulos que corresponden a productos de qué? De secreción. Acá se ven en forma empalizada las células cilíndricas y vean acá cómo los núcleos se ven cargados hacia un extremo, es decir, a la región basal. Esas dos eran de tinción en campo claro con Stinger-Malvin. ¿Cuál es el significado de encontrar estas células cilíndricas? Ok, primero hay que ver por qué no encontramos este tipo de células, porque como están en la parte de la uretra, entonces, como te piden mayormente siempre que elimines el primer chorro, entonces no se va a poder observar. Por lo cual, si tú quieres observar este tipo de células cilíndricas, tienes que pedir que la muestra se obtenga con el primer chorro. ¿Ok? Y ese es el motivo principal por el cual no es muy baja su frecuencia o no se observa. Es rara su observación. ¿Ok? Entonces no es ideal el chorro medio para evaluar patologías de la uretra. Eso ya lo habíamos visto cuando veíamos los métodos de recolección. ¿En qué situaciones podemos encontrar células cilíndricas? Hay dos situaciones. Primero, que sea por descamación mecánica, es decir, que utilizaron un método invasivo, es decir, una sonda vesical, y por ello estamos observando células cilíndricas. La segunda situación es por patología, por algún tipo de prostatitis, hiperplasia prostática, cistitis quística glandular, eh, uretritis, vesiculitis, epididymis o algún tipo de cálculos uretrales.
Bueno, ese epitelio es muy corto. Y ahora seguimos con la parte del uroepitelio o urotelio. ¿En qué región la podemos encontrar? En los cálices menores, ¿ok? Cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y en la parte de la uretra, ¿ok? ¿Por qué anteriormente se le denominaba que era epitelio de transición o transicional? Porque se creía que el epitelio era cilíndrico. Era un epitelio entre cilíndrico y escamoso, y que además era pseudoestratificado, es decir, que pensaban que era una sola célula, pero no, se dieron cuenta que era otro tipo de epitelio. Entonces, este término no se debe utilizar epitelio de transición, se debe utilizar el término urotelio o uroepitelio. Y pues bueno, acá vemos que este tipo de epitelio se divide en tres estratos: superficial, intermedio y basal. Pero acá actualmente ya las células intermedias y las basales, a esas se engloban en un solo apartado como células profundas. Más adelante vamos a ver que cuando se reporta ese tipo de epitelio, se reporta superficial y profundas. O ya si quieres ser más específico, pues cada estrato. ¿Cuál es la función principal de este tipo de epitelio? Primero es que crea una barrera impermeable. Una barrera impermeable, lo cual bloquea el paso de agua y de electrolitos entre la orina y el tejido. También se dice que pues esta barrera impermeable es porque tiene una propiedad hidrofóbica por medio de unas uroplaquinas, y esto con el fin de que la orina no retorne a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y se dice también que ese tipo de epitelio sirve porque acuérdense que está conectado al sistema nervioso, lo cual le transmite mensaje de cuando está lleno y necesita ir a vaciarse. También es un epitelio que está adaptado a la contracción y a la distensión, hablando de la vejiga y también de los uréteres, más que nada para el paso de la orina. Protegen contra efectos citotóxicos de la orina, o lo ya mencionado, que eh, tienen propiedad hidrofóbica. Y para ello ayudan a la prevención de infecciones del tracto urinario. ¿Qué son esas uroplaquinas que les había mencionado? Esas uroplaquinas son proteínas especializadas que se encuentran en las superficies de las células eh, uroteliares superficiales o células en sombrilla, este, y contienen un tipo de carbohidratos que las hacen impermeables. Entonces, ayudan a crear una barrera impermeable para que la orina no, no atraviese y no retorne hacia la parte de los uréteres, sino que vaya hacia abajo, hacia la vejiga para almacenarse. Entonces acá vemos cómo es que se forman estas estructuras que se conocen como uroplaquinas. ¿Ok? Vemos acá capa de glicosaminoglicanos y acá las placas de uroplaquina. ¿Ok? Acá están las capas de los estratos del urotelio, que son las células superficiales o células en sombrilla
este, uroteliales superficiales, intermedias y basales. Acuérdense, las intermedias y las basales igual se engloban ya como profundas. Vemos en esta imagen que las placas están formadas por agregación intramembrana de proteínas y a su vez acá en estas placas de color azul, esas son las uroplaquinas. ¿Ok? Y vemos que hay diferentes tipos de uroplaquinas, pero la uroplaquina de tipo 1A, estas son las que tiene como receptor a esta bacteria, a la E. coli. Por esto les estoy mencionando este tipo de uroplaquinas, porque es donde se une la E. coli. También contiene este tipo de uroplaquinas, pero pues la que tiene mayor relevancia es esta, porque en esta es donde se adhieren las bacterias. Adherencia principalmente por E. coli, uropatógena. Entonces, las fibras que tienen de tipo 1 o FIM-H se adhieren a las uroplaquinas. Entonces, al unirse con la uroplaquina, va a desencadenar un fenómeno de invasión que posteriormente, que ya ha invadido a la célula urotelial superficial, le va a causar un grado de apoptosis. Al causarle este grado de apoptosis, va a empezar a eliminar las primeras células superficiales. Es por ello que cuando yo observo en orinas células superficiales que tienen adheridas, bueno, células uroteliales superficiales que tienen adheridas bacterias, ahí sí es importante reportarlo porque me pudiera estar sugiriendo que está empezando a haber una infección de las vías urinarias. ¿Y cuánto es el tiempo que tarda la bacteria E. coli en hacer apoptosis esta célula superficial del urotelio? Tarda en 6 horas, 6 horas en lisarla y que ésta se descame. Entonces, si empieza a reproducirse, ya sabemos que las bacterias se reproducen exponencialmente, entonces en 24 a 48 horas yo ya voy a poder tener síntomas de una infección de vías urinarias. Y pues vemos acá lo que ya les había mencionado, que como es un epitelio estratificado, tiene tres capas según su grado de maduración. Están las células basales, que tiene forma cúbica o cilíndrica, que están unidas a la membrana basal, las intermedias, que son poliédricas, y las superficiales. Estas son células grandes de superficie convexa o cóncava, y también se conoce como células en sombrilla o células de paraguas. Y acá hay algo importante, una nota que dice que las células del urotelio se pueden clasificar en células superficiales y células profundas. Y porque no es necesario diferenciar entre las intermedias y las basales, ya que ambas tienen el mismo significado clínicos. Y vean acá, la forma principal es que la superficial presenta dos núcleos o tres, puede presentar más. Ahorita vamos a ver en qué condiciones puede presentar más núcleos, que sea multinucleada. El citoplasma es extenso, es granular y a veces vaguolado. Las intermedias presentan solo un núcleo, ¿ok? Y la membrana nuclear es gruesa, mientras que las basales, estas tienden a ser caudadas, ¿ok? O elípticas, pero siempre el núcleo es elíptico, y la membrana nuclear es gruesa. ¿Ok? Eh, Hay diferente variación en cuanto al número de capas o estratos
que tenga diferente región. Por ejemplo, las cálices menores, estas tienen muy poquitas capas, tienen dos. Los uréteres tienen de 4 a 5 y la vejiga tiene 6 o más. Y vean acá cómo es que se ve el urotelio de una vejiga vacía. Se ve de forma cuboide o en forma de sombrilla. Y el urotelio, cuando está lleno de orina, las células se aplanan, ¿ok? Por lo cual disminuyen su número. Ahorita vamos a verlo. ¿Y cuánto es el recambio celular? El recambio celular de esas células es baja, a diferencia de las escamosas, que pues eh, era alto, dependiendo del estado hormonal. Los adultos es de 3 a 6 meses. Por ello es que es muy poco probable observar ese tipo de urotelio. En los recién nacidos, ellos sí tienen un recambio celular alto, porque vean de cuánto es el recambio de 30,6. Y eso es porque aún apenas están especializándose las células en su función. Esta fotografía histológica es de un urotelio de un uréter relajado. Vean cómo se observa de 4 a 5 capas. El perfil es redondeado, ¿ok? Y redondeado o en forma de cúpula. Y en la parte de abajo se puede observar el tejido conjuntivo de la lámina propia, y también hay cierta cantidad de linfocitos, ¿ok? Era esto lo que le decía, el tipo de capas o estratos. En la cáliz menor, dos capas. En el cáliz mayor, de 2 a 3 capas celulares, la pelvis renal de 3 a 4 capas, los uréteres de 4 a 5 capas, la vejiga urinaria 6 capas, cuando la vejiga está vacía. Y cuando está distendida de 3 capas, o sea que disminuye, ¿ok? Y pues las células, ¿no? El estrato superficial, intermedia y basal. Vamos a ver ahorita las características morfológicas. Las células uroteliales del tipo superficial, estas pueden ser de 20 a 50 micrómetros. Estas pueden tener una variación en su tamaño bastante grande. La forma de la célula es poligonal, ya sea que tenga 5 lados o 6 lados. Esto puede variar. Y el aspecto del citoplasma, como es granular, es grueso. La relación núcleo-citoplasma es baja. La cantidad de nucleolos, este tipo de estrato, tiene de 1 a 50. Cuando yo observo que tenga muchos núcleos, se dice que la célula está multinucleada y sí se debe reportar porque pudiera estar indicando que hay un proceso reactivo, ya sea de tipo inflamatorio o que la procedencia sea del uréter, porque los uréteres llegan a contener células multinucleadas, pero hay algo que me está diciendo que está inflamando el uréter y se está descamando, como por ejemplo algún lito que esté atravesando el uréter. Seguimos con la forma del núcleo, es oval, la cromatina como es granular fino y la membrana nuclear es gruesa. El nucleolo, ¿cuántos nucleolos puede haber? De 1 a 2. ¿Ok? Las siguientes células, que son las profundas, vamos a ver primero las intermedias, que es de 2 a 30 micrómetros, tienen forma piramidal o piriforme, redondeadas o pueden estar caudadas. Pueden estar caudadas y acá
hay las formas en cómo se ve. Ahorita vamos a ver en qué mecanismo se puede ver este tipo de celularidad. El aspecto del citoplasma es granular, es grueso, la relación núcleo-citoplasma es baja, la cantidad de núcleos solo es uno, la forma del núcleo es oval, es granular fino, la cromatina, la membrana nuclear es gruesa y los nucleolos, ¿cuánto? De uno a 2. Y las células basales o basales, el tamaño es de 10 a 15 micrómetros, son ovoides o redondo, su citoplasma es de granular y grueso, ambos, los tres tienen el mismo tipo de citoplasma, de aspecto, de textura. La relación núcleo-citoplasma acá sí es alta, ¿ok? Llega a tener más espacio el núcleo, pero es más pequeño. Es más pequeño y la cantidad de núcleos es una. La forma oval no cambia. Es granular fino, tampoco cambia. La membrana nuclear es gruesa, tampoco cambia. Y el nucleolo puede ser de uno o dos. Que esas son las características principales. Y nada más para recordar que acá en las células del urotelio superficial, eh, el tamaño de los núcleos puede ser que no sean igual. Es decir, que esté pequeñito uno y esté más grande otro. Y eso es normal. Lo que no es normal es encontrar células multinucleadas superficiales. Y pues bueno, vemos acá los diferentes estratos del urotelio. Vemos acá las células superficiales o paragua o sombrilla que exhiben uno o más núcleos y se caracterizan por tener lados cóncavos o rectos. ¿Ok? La multinucleación se dice se conoce como endomitosis y es por una replicación nuclear sin mitosis celular. Los lados, vean acá cómo es que se ve de esta, que se ven convexos, porque llegan a tener esta curvatura, porque en este espacio es donde van las células basales, perdón, las células intermedias. Las células intermedias irían acá. Entonces, es ese espacio o acomodamiento que llega a tener estas células. ¿Ok? Las células, tanto basales como intermedias, llegan a tener formas pleomórficas. Y vean acá cómo es que se ve la forma piramidal entre una célula intermedia y dos células basales. Vean cómo se ve este acomodamiento. Sería lo mismo que pasaría con esto. Si acomodáramos esta célula superficial arriba de esta, entonces por eso es que se ve este espacio. Y acuérdense, como tiene la capa de las uroplaquinas, es que llegan a tener más esas formas geométricas. Recuerden que son proteínas. Y ¿cómo puedo diferenciar las células cilíndricas de una célula urotelial que está caudada? ¿Ok? Porque a veces puede haber confusión entre el epitelio cilíndrico y las células uroteliales, pero que hayan sido, por acción mecánica, hayan sido dañadas. Primero, que las células del epitelio cilíndrico es que son elípticos, mientras que el núcleo de los urotelios son esféricos. El borde, el borde es recto del epitelio cilíndrico, mientras que en el urotelio es redondeado y el citoplasma del epitelio cilíndrico es homogéneo y la del urotelio, hablando de las células caudadas, es granular su textura. ¿Ok? Esas son las características principales de cómo yo puedo diferenciar entre una célula cilíndrica y una célula urotelial
caudada o cercariforme. Que vemos en este video lo siguiente. Ok, entonces esas eran células cilíndricas y ahora les voy a mostrar las células uroteliales que a mí me tocó verla en un paciente que tenía, le habían colocado sonda y veía muchas de estas células uroteliales caudadas en el cual se veía el extremo como que estuviese arrancado, pero la característica estuvo en el núcleo que es redondeado en esta parte del siguiente video, vean acá cómo es que se logra ver redondeado. Ay, perdón. Ok, en esa parte se logra ver el núcleo. Ok, vean acá. Aquí es donde se puede observar que el núcleo es redondo y acá igual. Pero vean cómo aquí en esas otras partes se ve elongados, pero es por acción mecánica de que le insertaron la sonda. Entonces, estas células uroteliales que tienen esa prolongación se conocen como caudadas, acá hay un error, perdón, caudadas o cercariformes. Muchos le llaman células de la pelvis renal y esto es incorrecto. Es incorrecto porque estas células corresponden al urotelio intermedio o basal y se debe a que estas células, pues fueron arrancadas y las células intermedias pueden tener este aspecto, ¿ok? Y cuando se descaman o son desprendidos, pueden seguir conservando esta forma. También se dice que la morfología se genera cuando el epitelio está distendido, es decir, la vejiga vacía o relajada. Y la razón por el cual podemos ver esta prolongación en las células caudadas, aquí hay un error, es porque la prolongación citoplasmática es literalmente como que agarren esto y lo arranquen y como estas uniones que se conocen como desmosomas son muy fuertes, que es la que permite la comunicación entre una célula y otra. Como es muy fuerte la unión, pues al momento de jalarlo o estirarlo, se produce una cola
y le da la forma caudada o cercariforme. ¿Cuál es el significado clínico de encontrar células del urotelio o uroepitelio? Lo normal es que encontremos poca cantidad de células superficiales, ¿ok? Porque se descama una que otra cada 3 o 6 meses. Eso es lo normal. Y cuando yo observo que hay una mayor cantidad aumentada y además yo observo células profundas, esto me puede indicar que hay una inflamación de la vía urinaria. También puede ser que le hayan insertado la sonda, por lo cual me están creando que se esté llevando tejido del urotelio. Obviamente cuando sean métodos de sonda, vamos a ver el cúmulo de células del urotelio. Cuando es por patología, me va a indicar que es un proceso inflamatorio. ¿De qué tipo? Puede ser una cistitis, una pielonefritis, una litiasis o algún proceso tóxico como bilirrubinuria, algún tipo de medicamentos. Porque imagínense cuando pasa esto, cuando pasa un lito en el uréter, imagínense cómo va arrastrando o arrancando esas células este, superficiales, intermedias. Entonces, como tienen uniones fuertes, entonces van a aparecer de forma caudada. Por ello, encontrar células caudadas me puede sugerir que hay algún lito. Estas son otras imágenes, bueno, son imágenes de células uroteliales sin teñir, en el cual vemos acá el tono como que amarillento, pero la membrana nuclear se ve prominente y además los núcleos en tinción, cuando está en fresco la orina, sin teñir, sí se pueden poquito observar y distinguir ese tipo de epitelio, pero ¿qué más que cuando tenemos una tinción supravital, que ahí sí ya podemos realmente saber de qué tipo de epitelio es, como por ejemplo acá, que es superficial, que encontramos dos, porque tiene dos núcleos, o que sean uroteliales superficiales, pero multinucleadas, ¿ok? Y estas que pueden ser mononucleadas, hablando del urotelio intermedio, porque esas solamente un núcleo tienen. Y era esto que les decía, que cuando yo observo cúmulos de células uroteliales profundas o intermedias, o ya si quiero decir que son profundas, porque son intermedias y basales, hay aglomeraciones, tengo que saber el tipo de método por el cual se recolectó la orina, si fue por una sonda. Entonces, si fue por una sonda, pues ya, ya sé por qué encuentro ese tipo de células. Pero si no fue por sonda, fue por micción, tengo que realmente ver las características morfológicas y de preferencia hacer una tinción. Y si yo observo que tiene tamaños diferentes cada célula, núcleos irregulares, citoplasma de apariencia neoplásica, este, entonces esto pudiera decirme que hay sospecha de algún tipo de carcinoma. Y acuérdense, ustedes como químicos no pueden el dar el diagnóstico de un carcinoma. Tienen que decir o sugerir más bien que se envíe con un patólogo para que él pueda hacer el diagnóstico y pues el paciente no esté dando vueltas de un laboratorio a otro. Seguimos con el epitelio renal, que ya es el último epitelio. Y pues acá hay que recordar, si vemos el corte, la cápsula, la corteza, la médula, la papila y la pirámide renal, eh, acá podemos encontrar dos tipos de epitelio, el cúbico simple y el escamoso simple, esas células normales que vimos al principio.
Los túbulos colectores, principalmente proximal, distal y el túbulo colector, están constituidos del epitelio cúbico simple, mientras que los túbulos renales, la cápsula de Bowman y el glomérulo está constituido de epitelio escamoso simple. En esta imagen vemos las diferentes morfologías de cada célula. Por ejemplo, acá el túbulo contorneado proximal, vemos que tiene microvellosidades. Y acuérdense que esas microvellosidades les sirve para absorber los nutrientes. Y, por ejemplo, acá las células delgada del asa de Henle, estas son células escamosas. Esas son células cúbicas simples que contiene las células del túbulo contorneado distal, del asa gruesa de Henle y de los túbulos colectores. Vean cómo la variación en cada una es diferente. El túbulo contorneado proximal, las células son altas y el núcleo es excéntrico. Las distales, que es esta, son pequeñas, son pequeñas y su núcleo es central. A diferencia de las del túbulo colector, son altas, como las del túbulo proximal, y el núcleo, aquí sí puede haber una variación que puede estar céntrico o excéntrico. Esta es otra fotografía en la cual es como que un poquito más simple y vemos, empezamos con el túbulo contorneado proximal, que es después de que sale de la cápsula de, de Bowman y vemos el túbulo contorneado proximal, el cual contiene unas microvellosidades. Entonces, es un epitelio cúbico simple con microvellosidades y son altas de tamaño, son cúbicas y el núcleo es excéntrico hacia el lado de él. ¿De dónde? De las microvellosidades. Luego están las del túbulo contorneado distal, que son pequeñas y el núcleo es central y sigue siendo epitelio cúbico simple. Las células del asa de Henle, ahí ya sí hay diferencia, porque es un epitelio escamoso simple. Y las del túbulo colector, ya para salida a los cálices mayores, eh, son de epitelio cúbico simple. Son altas, de núcleo central o excéntrico. ¿Cómo me voy a basar de que es una célula renal? De que es un poco más grande que un leucocito. Con ello lo voy a comparar. Y además tiene su citoplasma es finamente granular y la membrana nuclear es gruesa. Y además se puede ver un nucleolo. Y pues acá hay un apartado que dice varían en tamaño y forma dependiendo del área del túbulo renal de procedencia, que es lo que vimos anteriormente, que dependiendo del si es un túbulo eh, contorneado proximal, distal o colector, es la forma que puede tener. Y si tiene microvillosidades, es, ya sabemos de qué epitelio viene. De manera general, el tamaño es de 10 a 35, es redonda o cúbica, el aspecto del citoplasma es homogéneo y grueso. La relación núcleo-citoplasma es alta y la forma del núcleo es redonda. La cromatina es granular fina y acá está la característica principal que es la membrana nuclear que es gruesa. Los nucleoles pueden ser de uno o dos.
¿ok? Que son visibles, que son prominentes. Y pues bueno, acá en esta imagen vemos cómo es que se ve una célula de túbulo contorneado proximal, que es forma rectangular. Este, y acá están las del túbulo contorneado distal. Y acá con células tubulares renales, ¿ok? Del túbulo, del conducto colector, ¿ok? Vean cómo son forma cúbica y el núcleo está situado excéntricamente. A veces pueden confundir esta célula del túbulo contorneado distal con, con células del urotelio, las basales, ¿ok? Pero acuérdense, la característica es la membrana nuclear que es gruesa, prominente y además debe tener núcleo, ¿ok? El significado clínico puede ser que tenga un daño directo o indirecto, desde una necrosis tubular aguda hasta una hepatitis con ictericia, que no tiene nada que ver con el riñón. Y pues acá vemos diferentes enfermedades que pueden afectar al riñón y principalmente a los túbulos colectores, que es donde se va a ver la descamación de este tipo de epitelio. Y acá tenemos otra clasificación que es la que me gusta más, que vemos enfermedades del parénquima renal, las que dañan directamente al riñón y las enfermedades no renales. Dentro de las enfermedades que dañan el parénquima renal están la nefritis glomerular, el síndrome nefrótico, esclerosis renal, nefritis lúpica y el riñón poliquístico. Mientras que en las enfermedades no renales, este, puede ser desde una isquemia renal por disminución del flujo plasmático renal, ya sea por una hemorragia o hemólisis, diarrea, vómitos excesivos, quemaduras graves, deshidratación avanzada o insuficiencia cardíaca, algún tipo de intoxicación renal, ya sea por daño renal o algún tipo de reacción alérgica a un químico o un fármaco. Dentro de los químicos pueden ser metales pesados, solventes, el uso de fármacos como gentamicina o algún agente anticancerígenos. Y por último tenemos dentro de las enfermedades no renales a las sistémicas como la diabetes mellitus, hablando principalmente de la nefropatía diabética, la hepatitis con ictericia, sepsis, afecciones pulmonares, cardíacas y hepáticas. Y acuérdense del sistema que les había dicho, el sistema cardiorrenal y el sistema hepatorrenal. Acuérdense que los órganos son un conjunto que trabaja, que trabajan en grupo. Entonces, si un órgano falla, indirectamente falla al otro. Y así, por ejemplo, del corazón, pues el riñón. Y si es el hígado, pues el riñón. Y era esas enfermedades que ya les había dicho, o sistemas. Ejemplos de células tubulares renales. Acá me muestra, vean acá el tamaño de, de un oxalato de calcio dihidratado en forma de pirámide. Y la variabilidad en cuanto al citoplasma y la posición del núcleo. ¿Ok? Acá está ligeramente excéntrico, acá sí está excéntrico. Y esta ocupa casi todo el citoplasma. Acá tenemos otras imágenes de células renales, pero en todas la característica principal es la membrana nuclear gruesa y además la presencia de nucleolos, nucleolos prominentes. Y acuérdense, es un poco más grande que un leucocito. Siempre básense de un leucocito.
Y si esto decían que es fácil, existen las células renales reactivas, que estas células renales reactivas se presentan cuando haya alguna afección en el túbulo o en el glomérulo de curso agudo, ya sea por una falta de oxígeno o por una sustancia tóxica que está dañando a las células renales. Entonces, estas células renales responden a ese daño y modifican su morfología. ¿En qué lo modifican? Tanto en el núcleo como en el citoplasma. El núcleo puede estar grande, ovalado y puede mostrar cierto pleomorfismo y además hay una aglutinación de cromatina y núcleos prominentes. En cuanto al citoplasma, este es abundante y puede estar vacuolado. Puede estar aislado o en grupos acinares. Ese es un grupo acinar. ¿Qué es un grupo acinar? Este, Son células que parten de un centro hacia la periferia. ¿Ok? Es como que ustedes, una persona que sostenga globos, inflables y tú lo estés observando desde arriba. Entonces, la persona de abajo tiene agarrado los globos desde el centro. A eso se refiere con grupos acinares, una manera de ejemplificar. También se dice que, ¿cómo realmente yo sé que lo que estoy observando, que vean el pleomorfismo que tiene las células renales y vacuolados, pero digo, yo viendo el núcleo y el tamaño, esas son células renales. Pero ¿cómo sé que realmente son células renales reactivas? Es porque lo vas a ver acompañado la orina de cilindros epiteliales, es decir, renales, de eritrocitos dismórficos y de cuerpos oval graso. ¿En qué pacientes vas a ver estas células renales reactivas? En pacientes con enfermedades renales, como en pacientes diabéticos. ¿Ok? Bien, acá vean el peromorfismo que llega a tener las células renales reactivas. Y las morfologías, este, que pueden tener estas células renales durante que están, reactivas, pueden sufrir degeneración, pueden alterarse morfológicamente tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y acá también pueden adquirir otras formas, ya sea una forma piriforme, perdón, o una forma fibroide. Vamos a ver las dos primeras alteraciones observadas en el epitelio renal y por qué se causan. La forma piriforme y la forma de serpiente o fibroide, que muchos si no tuviesen la expertise, pudieran decir que es un carcinoma de células intermedias por la elongación que llegan a tener. Eh, la forma de serpiente o fibroide de las células renales es generada por la obstrucción de los túbulos, lo que ocasiona que la cara apical se extienda porque hay algo que está obstruyendo esos túbulos. Entonces, aumenta la presión intratubular, lo que hace que adquiera esta forma elongada. Mientras que la forma de pera o piriforme se debe a que hay una dilatación en el tubo, lo que conlleva a un estiramiento ligero y además que se aplanen. Entonces, estas dos formas se deben a afecciones mecánicas que dañan el túbulo. Y las formas fibroideas o fusiformes, que son células de reparación o fibroblastos, estas células son reactivas, es decir, que su función principal son de reparación y siempre se observan en grupos.
Es decir, que por ejemplo un túbulo colector sufrió un daño, esas células renales reactivas que tienen forma fibroide o fusiforme van y reparan esa porción que se dañó y luego regresan a su lugar. Mm, Si este daño se viene dando con mayor frecuencia, al final esas células que son fibroideas causan la fibrosis. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de este condición de Steinher-Malvin? Es que el citoplasma puede estar de color púrpura rojizo y el núcleo del mismo tamaño que un leucocito, o sea que es muy grande, y se tiñe de color azul y se observan en procesos nefríticos. Y era esto que les decía, que si no se tiene la expertise y estas células piensan que es carcinoma escamoso, pues sí pueden errar y dar un mal diagnóstico. Entonces, cuando sospechen de un carcinoma de células escamosas, lo ideal es que lo manden con un patólogo. Pero siempre vean la historia clínica, el mecanismo por el cual fue tomada la muestra. Los grupos acinares que ya les había mencionado, los grupos acinares es cuando adquieren esta configuración acinar, ¿ok? Que parten desde el centro todas. Puede estar en una o pueden ser ramificadas. Eh, los grupos acinares, que siempre son células renales reactivas, pero en conjunto, son grupos de células de hasta 30, ¿ok? ¿Y en qué patologías? Mayormente en síndrome nefróticos. Y también hay que correlacionar con el cuadro clínico, que si tiene proteinuria, si tiene hematuria, entre otras. Acá el núcleo tiene el mismo tamaño que un leucocito y no hay aumento de cromatina, ¿ok? Aquí tiene abundante citoplasma, está vacuolado. El núcleo es grande, puede tener cariomegalia. Bueno, ese es cariomegalia, el núcleo grande, es ovalado, el núcleo es prominente, puede tener pleomorfismo nuclear o celular y la membrana nuclear es ligeramente irregular. ¿Ok? Y estas células reactivas pues se pueden encontrar en grupos acinares. En este artículo que pueden encontrar en internet, me dice eh, la presencia de células tubulares renales reactivas en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Ok? Este es en México, fue hecha, este, fue hecha en México y me muestra dos pacientes que muestran grupos acinares. El primer paciente, bueno, ambos son pacientes que tienen nefropatía diabética. Y vean acá el grupo de células acinares que les decía que parten desde un centro y tienen gran tamaño. Las células son excéntricas, con núcleo excéntrico. Los nucleolos son prominentes. Hay gran tamaño en el núcleo y el citoplasma pues es granular. También puede haber presencia de cuerpos ovales grasos. eh, En el segundo paciente es las mismas características que tenía el primero, pero acá sí llega a notar más esos grupos acinares que les decía acá, que parten desde el centro, acá, que tienen cariomegalia, un núcleo muy, muy grande, puede estar excéntrico y llega a tener pleomorfismo en el núcleo. La cromatina granular, ligeramente gruesa, puede tener vacuolización citoplasmática, esa tiene.
vacuolización acá. Y también se encontró gran presencia de cuerpos ovales grasos. ¿Qué otros epitelios puedo encontrar en, en la orina? Estos tres principalmente. Epitelio glandular, que son las células caliciformes, epitelio endometrial, de las células endometriales, y epitelio prostático. Ahorita vamos a describir cada uno. ¿Ok? Podemos encontrar estos tres tipos: células prostáticas, células caliciformes y células endometriales. Las células caliciformes que provienen del epitelio glandular son células cilíndricas procedentes de glándulas unicelulares de una sola célula, y estas se ubican en la uretra, en los nidos de Brum o de una cistitis glandular quística de vejiga, y su función es de protección debido a que secretan moco. En inglés se conoce como gloved cells, y esto es porque adquieren una forma de copa, por eso se le llama caliciforme. La porción, perdón, apical se encuentra llena de mucina, mientras que la porción basal es muy, muy delgadita. Es eso que les decía, que tiene forma de cáliz. Entonces, esto está lleno de mucina y crea como una copa en forma de cáliz. Entonces, se le conoce como caliciformes. Las siguientes células que podemos encontrar son células endometriales que provienen del endometrio. Y pues acuérdense que cuando empieza la menstruación, pues la cervix se prepara para descamar. Entonces podemos encontrar esos grupos redondeados de células pequeñas que tienen escaso citoplasma. Y mayormente lo vamos a observar en pacientes que están menstruando. También en pacientes que si ya terminó la menstruación, la podemos seguir viendo hasta después de una semana. Por ello es que se recomienda que se observe este tipo de células en mujeres con menstruación que te llevaron la muestra de orina, esos cúmulos, y te da cierto ruido. Lo mejor es que recomiendes que se te vuelva a llevar una muestra de orina una semana después. Y si ya no observas esto, pues quiere indicar que estas células venían del endometrio. Las células prostáticas, yo creo que estas son las células más complicadas porque son muy, muy pequeñas, y se pueden encontrar aisladas, únicas, y siempre que tú encuentres una célula prostática, siempre debe ir acompañado de un espermatozoide. ¿Ok? Y el tamaño como es de 10 micrómetros. Si un eritrocito mide de 7 a 8 micras, imagínense el tamaño. El, la forma es cuboide o esférica. El citoplasma es escaso y la alta relación núcleo-citoplasma igual es alto, porque pues el núcleo ocupa todo. Y los núcleos son esféricos, totalmente redondos, y llegan a tener nucleolo. ¿Ok? Entonces, siempre que sospechen de células prostáticas, deben observar células, perdón, espermatozoides o células de la espermatogénesis. Entonces, espermas y células prostáticas. Si encuentran esto, debe haber esto. Y si ven esto, probablemente haya esto, pero siempre van de la mano. Las alteraciones degenerativas en el sedimento urinario. Acá tenemos diferentes alteraciones, desde una vacuolización, autofagia, evaginaciones, que son ampollas, célula en célula, que se conoce como entosis. Vamos a describir cada una de estas. ¿Y por qué pasan estas alteraciones degenerativas? Porque las células se exponen mucho tiempo a la orina, y la orina, al ser tóxica,
pues sufren una degeneración en cuanto al proceso de apoptosis o la formación de vacuolas, pero no tienen ninguna importancia clínica observarlas, pero es importante reconocerlas e identificarle que son células degeneradas. Bueno, ya les dije la autofagia, que son células con núcleo picnótico o en cariorrexis, es decir, que el núcleo está en proceso de apoptosis, la vacuolización citoplasmática y la presencia de ampollas en la membrana celular, que se conoce como evaginaciones. Y acá a esta imagen que este año sacó el químico Carlos, que muestra dos células escamosas intermedias que pareciera que son iguales, pero vean la cromatina de esta, a diferencia de esta, que esta es una paracromatina, es decir, que ya se está degenerando, son más claras, por lo que hace que el contorno nuclear sea más marcado, o sea, mayor la prominencia, mientras que de este no se ve. Entonces, si lo queremos ver, esta está en un proceso de degeneración y esta está normal. La cromatina siempre me va a dar información. Entonces, vemos que hay diferentes alteraciones. La primera, que hay células con características apoptóticas, vean cómo está picnótico, con fragmentación o pignosis del núcleo. Y antes estas células se confundían con macrófagos, pero pues ya vimos cómo identificar a un macrófago. Y pues estas células son de mayor tamaño, a diferencia de un macrófago que no. Las células uroteliales pueden tener igual vacuolización citoplasmática y esas pequeñas protuberancias o evaginaciones son ampollas citoplasmáticas que sugieren inestabilidad del citoesqueleto. Y créanme que estas son con las que más se van a topar ustedes. Por ejemplo, este tipo de alteraciones me ha tocado verlo en pacientes que tienen fiebre, principalmente con dengue. La vacuolización, vamos a ver la primera alteración degenerativa. Eso se debe a que es un proceso de autorreciclaje de componentes celulares, de proteínas y organelos, en el que se puede observar la formación de vacuolas o la fragmentación nuclear, que es la cariorrexis. Se dice que el núcleo no tiene cambios morfológicos y o sea, así como lo puede tener, puede ser que no. Pero la característica es que tiene esta vesícula o esta vacuola, ¿ok? Entonces tiene la apariencia de una doble membrana. La autofagia son células con muerte celular, ¿ok? Eh, Se presentan el núcleo, pueden ser redondos, ¿ok? La reducción del tamaño también se puede dar, tanto del tamaño como del núcleo. O sea, puede hacer pignosis. Y la condensación de la cromatina igual sucede. Ahí también puede haber fragmentación del núcleo. Y puede tener ampollas, ¿ok? Que ahorita vamos a ver eso. ¿Qué son esas ampollas? Esas ampollas, o esa pequeña como burbuja transparente, se conoce como evaginaciones, ¿ok? Y como dice acá, que se debe o sugieren que es por una desestabilización de la membrana celular y del citoesqueleto. No sugiere piroptosis. ¿Qué es una piroptosis? Que la célula se esté lisando por alguna infección intracelular, es decir, que la bacteria haya entrado. No es por ese mecanismo que se está dando esta muerte celular, sino es más que nada por una desestabilización de la membrana celular y el citoesqueleto. ¿Ok? Entonces así lo van a ver. Y créeme que esto es lo más común que van a ver en orinas que ya tienen muchísimo tiempo.
La, el fenómeno de entosis, que es la célula en célula, es la internalización de leucocitos o células epiteliales dentro de otras células epiteliales. Su mecanismo no se conoce bien, por lo que tampoco se recomienda su reporte porque pues, no se sabe si es bueno o es malo en el reporte y se ayuda al diagnóstico. Entonces acá tenemos tres imágenes que me muestran una entosis. Acá tenemos una célula escamosa parabasal, la cual tiene un leucocito en su interior. En el otro tenemos una célula escamosa con tres leucocitos dentro de ella. Y acá la célula epitelial, vean cómo está introduciendo o fagocitando a otra célula. Los cuerpos oval grasos son otros fenómenos que igual podemos observar en la orina. Esos cuerpos oval grasos son macrófagos o células renales que contienen depósitos de lípidos en su estructura y como están llenos de lípidos o gotitas de lípidos, estos no se pueden, no pueden visualizarse los órganos internos. ¿Cómo es que pasa esto? Primero es porque la membrana basal glomerular se daña, por lo cual, por lo cual permite la salida de lípidos que escapen a la cápsula de Bowman y entre en el filtrado glomerular. Entonces, los macrófagos o las células renales se fusionan con los lípidos y adquieren pequeñas gotitas de lípidos. Entonces, cuando se llenan de lípidos, estas se desprenden y ya se le denomina como cuerpo oval graso. También puede pasar que si el paciente tiene cilindros, estos cilindros pueden incorporar los lípidos y producir cilindros grasos. Si los lípidos se encuentran en mayor cantidad, pueden andar libremente en el sedimento urinario. ¿Y cuál es la característica principal? Es que va a estar de manera refringente. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Con una tinción de Sudan 3. ¿Cuál es el significado clínico? Es que me indica una disfunción renal, específicamente daño a los túbulos renales, es decir, que hay daño en el parénquima. Hay una glomerulonefritis, síndrome nefrótico, nefropatía diabética, síndrome nefrótico, etcétera. Cualquiera de esas causas que esté dañando el parénquima y yo observo células, cuerpos oval graso, pues pudiera sugerirme ello. Hola, me presento. Soy un cuerpo graso macrocelular de lípidos y nuestras estructuras internas no pueden ser visualizadas. Las partículas intracelulares de lípidos también pueden estar en pequeñas cantidades, en cuyo caso se pueden ver los detalles celulares. Nos pueden confundir con macrófagos o incluso con células en apoptosis. Ok, bueno, ese video era solamente para que recordaran la información que ya les acabo de mencionar. La interpretación de la celularidad en orina. Primero hay que ver el tipo de muestra. Si es primera orina de la mañana, hay que ver que tenga escasa celularidad y las células escamosas sean escasas. Si está aumentado, me quiere decir que hay una contaminación. Y si yo observo células uroteliales superficiales escasas, es normal, pero si las veo en apoptosis o autofagia, es decir, que están mal conservadas, este, pues eso no se reporta, ¿ok? No se reporta ni la apoptosis ni la autofagia. Y pues ya ven que el tiempo de descamación de ese tipo de urotelios son muy, este, es muy bajo,
la tasa del recambio celular y por lo cual es muy raro verlo. Y si lo vemos es por el tipo de método, ya sea algún tipo de sonda, como por ejemplo esto, que les digo que cuando hay una sonda, la celularidad se va a ver aumentada y vamos a encontrar células en gran cantidad. ¿Cuáles? Uroteliales, cilíndricas y en ecuaciones escamosas. En ese caso, si nosotros encontramos todo esto que ya les mencioné, debemos colocar una pequeña nota o si no lo quieren, pongan allá método de recolección, sonda o catéter. Y hay algunos que ponen que la descamación presente o que se está observando es por la obtención de la muestra, que fue por forma traumática. Reporte de la celularidad. ¿Cómo debemos reportar las células epiteliales? Por apreciación, ya ese término, este, hay algunos que ya no lo recomiendan. Obviamente las normas internacionales ya están pidiendo que se deje por apreciación y se use el reporte por campo, es decir, de 5 a 10, de 10 a 15, o sea, un promedio de campo, porque el reporte por apreciación puede ser que para mí escasos son de 1 a 5, moderados de 5 a 10 y mayor de 10 ya son abundantes. Pero pues esto para mí es por apreciación, yo como analista. Pero si viene otra persona y él dice, no, hasta 3 es para mí escaso. Entonces ahí hay una variación. Y pues al final de cuentas el médico no sabe cuánto es para nosotros escaso, moderado, abundante. Por ello es mejor ya el reporte por campos. ¿Y qué tiene relevancia o de importancia reportar los epitelios en estratos? El urotelio se recomienda pues acá sí ya puede ser superficial y capas profundas o puedo separarlas como yo guste, ¿ok? Capas profundas o dividirlas en intermedio basal. Porque acuérdense que si yo veo, por ejemplo, en más cantidad esta, pues puede ser que algo esté pasando que está descamándose. Pudiera ser que haya un lito que está rompiendo los uréteres y está presenciando, bueno, más bien por ello estoy viendo este tipo de estrato. En el escamoso, este no tiene valor clínico reportar por estrato, pues ya vimos que mayormente es por contaminación y pues en mujeres, pues depende del grado hormonal, es la cantidad de celularidad que vamos a ver. Entonces, de manera general, el término de células epiteliales ya no lo debemos usar, ya debemos decir qué tipo de epitelio es y si la muestra fue obtenida por sonda, vamos a ver que es muy celular y debemos poner una nota ya. Y los que sí tienen importancia clínica reportada por estrato son las células del urotelio, por lo que ya les dije. En el epitelio escamoso, la cantidad, pues ya vemos que se ve condicionado de acuerdo al estado hormonal y presencia de contaminación. Las cilíndricas, estas no se deben ver, por ello su valor de referencia de 0 por campo. Las del urotelio, lo normal de la superficial es escasa o de 0 a 1 por campo. Eso es lo normal. Porque acuérdense que la tasa de recambio celular es de 3 a 6 meses. O sea, es muy grande, muy alta. Muy alta, muy baja, perdón, muy baja. Las células profundas, estas no se deben observar y las células renales tampoco se deben observar, por lo cual es 0 por campo. Y si quiero acá poner de profundas, de 0 por campo. Y pues bueno, este cuadro es el que hice, en el cual engloba todo lo que ya les dije. Vean, la parte superior, que son las células escamosas, superficiales, intermedias y profundas. ¿Ok? Y acá están las características.
tanto del citoplasma, del núcleo, membrana, cromatina y si tiene nucleolo. Acá están las del urotelio, están las profundas, están las superficiales y están las cúbicas. Y pues bueno, esa tablita se las voy a pasar. Bueno, es una hoja para que tengan así ya, cuando estén observando orinas y les ayude bastante. Y este apartado de identificación de morfológica de células sanguíneas les va a servir bastante. Igual se las voy a pasar para que pues puedan identificarlo de mayor detalle. Entonces vamos de lo general a lo particular. Primero hay que observar la célula, el tamaño de la célula, su forma del citoplasma, la consistencia, la forma del núcleo. ¿Cómo está la forma del núcleo? Su membrana, su tipo de cromatina y la relación núcleo-citoplasma y qué características está adquiriendo en cuanto a la coloración. Vamos primero en la parte del citoplasma. ¿Ok? Sí tiene bastantes lados, muchos lados, o sea, es poligonal, o si tiene pocos lados y tiene, por ejemplo, acá forma tiene 6 lados, entonces ya es geométrica. Luego me voy a la forma y tamaño del núcleo. Si es elíptico, me voy hacia acá. Si es redondo, ¿cómo es redondo? Si es pequeño o es grande. ¿Ok? Ya lo voy clasificando. Observo luego la membrana nuclear y la cromatina. La membrana nuclear es delgada o es gruesa. Si es delgada, tengo que ver la cromatina. Si es fina, se va para acá. Si es condensada, es decir, que es picnótica, ya tengo mi diferencial. Es una célula escamosa superficial. Y si es de cromatina fina, entonces es una célula escamosa intermedia. Por el otro lado, si la membrana es muy gruesa, con cromatina gruesa y era geométrica de pocos lados, entonces tengo que ver si hay nucleolos y la cantidad de núcleos. Si tiene dos, es del urotelio superficial. Si es intermedia, solo tiene uno y además la presencia de nucleolos dentro del núcleo. Y ven acá la intensidad de la coloración debido a la cantidad del tejido de los orgánulos y del retículo endoplasmático. Acuérdense que pues están produciendo proteínas, por ejemplo, estas superficiales, pues ya se van diferenciando por las uroplaquinas. ¿Y qué otras formas puede haber en cuanto al citoplasma? Si es elíptico, si tiene una prolongación caudada o si es redonda. Si luego yo veo el núcleo es elíptico, me voy para acá, el tamaño si es lobulado o si es redondo. Si es elíptico, veo la membrana nuclear y la cromatina. Si es delgada, ya puedo decir que es del epitelio plano, o sea, del epitelio escamoso profundo, ¿ok? Profundo. Y acá la cromatina como es condensada y entonces, ¿con qué característica es de que era lobulado con un neutrófilo? Y pues puede ser igual que si no está lobulado, solamente está redondo, puede ser un linfocito. Por el otro lado, si la membrana nuclear es gruesa y la cromatina es gruesa y es redondo, pequeño, tengo que ver este, cómo es el núcleo. Vean acá, este, la prolongación tiene una prolongación, entonces eso puede ser del urotelio profundo
y esta es una célula renal. Y acuérdense, hay que ver la variación en cuanto al tamaño, es que la célula renal es un poco más grande que un leucocito. Entonces, estas dos imágenes les puede ayudar a diferenciar cada epitelio y vean la intensidad de la coloración del citoplasma de acuerdo a la tinción de este Germán. Aunque esté en blanco y en negro, pero pues para ello les puede servir que tiñe más en intensidad. Y por mi parte sería todo en cuanto a la segunda parte de la celularidad. Y si tienen alguna duda, pueden hacer llegármelo. Y pues esta clase sería ya la del lunes, ¿ok? Para que pues tengan chance de ver esas dos clases. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y buenas noches, días o tardes.